Muchas gracias, felicidades y éxitos. Continuamos con la siguiente sesión, Ciudadanía Responsable para construir un mejor país. En este conversatorio nos acompañan Marina Pérez, directora ejecutiva de Fundamorgan. Nivia Rosana Castrillón, mentora del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana. Y Raquel Robleda, presidente de Fórum de Periodistas. Hola, hola, sí, funciona. Muy buenas tardes a todos, felicidades a sumarse, a Carla, a todo su equipo, a la Junta Directiva. Esto ha sido increíble, son 3 días de mucha información y de mucha información muy valiosa para las empresas. Cuando Carla me dice que yo tenía que moderar un panel de ciudadanía responsable, la primera pregunta que me dice es ¿por qué no me puso a moderar un panel de reputación o de otra cosa de esas que yo hablo todos los días? Porque yo estoy segura que si yo empiezo a preguntar en este auditorio qué es ciudadanía responsable, me va a pasar lo mismo que si salgo y les pregunto qué son los derechos humanos. Y cada uno me va a decir una cosa diferente y cada uno va a pensar que es una cosa diferente. Y los derechos humanos, gracias Itziar por mencionarlos en el panel anterior, son simplemente aquellos derechos que tenemos por ser humanos, porque existimos. Y en ciudadanía responsable se conjugan esos derechos con algo más, con esos deberes que tenemos como miembros de una sociedad. Gracias Marina, gracias Nivia Rosana, porque yo voy a hablar menos y ustedes van a hablar más, cosa no común en mí, pero yo las voy a dejar que hablen mucho. Pero yo sí quiero dejar algunos temas antes de empezar a hacerles las preguntas que creo que son claves para entender este concepto. Y ustedes me corrigen si me falta alguno o si hay alguno que quitar. Pero yo anoté aquí educación cívica, participación activa, uso ético de la tecnología, valores de tolerancia y respeto, desarrollo del pensamiento crítico, empoderamiento, sostenibilidad, inclusión, y después me puse a hablar con Alexandra Schelderup, que anda por aquí, y salió cultura además de todo. Eso es un montón de cosas y todo ese montón de cosas las hemos hablado aquí durante estos 3 días porque implican responsabilidad social, empresarial, pero sobre todo ese volver a lo básico, esa responsabilidad social individual que nos lleva a hablar de toda esta cultura de ciudadanía responsable. Para ir a la primera pregunta y a la primera reflexión que teníamos, yo he estado viendo los riesgos y creo que no estaba tan fuera de onda, porque uno de los riesgos más grandes que están enfrentando las empresas y que estamos enfrentando todos hoy en día es la desinformación. Y toda esa vorágine y ese terremoto con derrumbe que han generado las redes sociales. Entonces yo quería empezar por ahí. Podríamos pensar que los jóvenes son ese eslabón que puede reconstruir ese diálogo perdido, que se ha convertido también en mucha toxicidad y que fomenten esa ciudadanía responsable que tanto estamos necesitando para construir el futuro del país o el presente. Gracias, Raquel. Bueno, justo algo que salió ayer en el panel en el que estaba Jair Velázquez, hablaba precisamente de lo que es la generación de cristal. Y a mí ese nombre es un nombre que me encanta, que ha sido mal utilizado y mal interpretado, pero ser de la generación de cristal implica el cristal se rompe. Y estamos ante una generación que nos está diciendo que no piensa tolerar ninguna forma de discriminación, de violencia, y que va a protestar contra el racismo, la xenofobia, la misoginia, etc. Diferente a la generación de sus padres que normalizó
precisamente todo esto y que nunca protestó. Entonces, para empezar, yo creo que estamos ante una generación diferente, una población diferente, y pensar en ellos como actores clave para reconstruir o hablar de tener un diálogo, de acercar puentes, es no tanto quizás desde la esperanza, sino más bien como una apuesta estratégica y clave de lo que tenemos que hacer. Y es que el mundo nunca había tenido antes tantas personas jóvenes a la misma vez, y Panamá no escapa de esto. Según el último censo, el 49% de la población tiene menos de 30 años. O sea, la mitad del país es joven. Entonces, esto implica que tenemos que hacer un switch, un cambio de paradigma y empezar a intervenir de otra manera. Es decir, la juventud se tiene que convertir en un actor clave del desarrollo estratégico, en un aliado y no tanto un beneficiario de nuestros programas sociales. Entonces, definitivamente, pues estamos enfrentando en Panamá también algo que se conoce como el bono demográfico, que va a alcanzar su pico en el año 2025, y esto es básicamente que la población potencialmente activa, van a ser los jóvenes que se integran al mercado laboral, va a ser más grande que esa población potencialmente inactiva, los adultos mayores, los niños y demás. Entonces, estamos ante una ventana de oportunidad en la que es necesario primero reconocer que esta población es actor estratégico, no es esperanza, no es el futuro, no es wow, ustedes pueden, no, o sea, ya es ahora, son actores estratégicos del desarrollo, se requiere invertir también con urgencia en todo el espacio en educación, reformar la educación, que estoy segura que Nivia se va a meter por ahí, así que no me meto yo, y precisamente fomentar una cultura y una educación en educación cívica, educación ciudadana, que precisamente vaya, digamos, creando esas competencias ciudadanas, valores democráticos, derechos humanos y habilidades blandas que la juventud necesita, y esto va a impactar precisamente en que ellos sean mejores ciudadanos y que haya más bienestar común, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso va a ir ayudando a disminuir esa polarización de la que hablabas, toda esa toxicidad, etcétera. Y definitivamente, o sea, el cambio es ahora, la juventud está aquí, es la mitad de la población y tenemos que apostar por ella. A mí me encanta Marina, porque Marina es soñadora, ella le fascina y a mí me encanta sobre todo el tema de esperanza. Eso me gusta mucho. Vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar un poquito más y ahora vuelvo contigo. Pero Nivia, ¿cómo hacemos? Porque eso de educación cívica y todas esas cosas que a mí en la escuela me enseñaban lo básico, ¿no? ¿Cómo voy a cruzar en el paso de cebra? Y yo siento que hace un tiempo se rompió un poquito eso y nos fuimos a las matemáticas y había que formar científicos. Y nos olvidamos de todo eso que ha hablado Marina, ¿no? De esas que ahora hemos llamado habilidades blandas o ya las estamos empezando a llamar nuevas habilidades. Y yo no sé si en los colegios estamos enseñando eso, si eso se enseña en los colegios o eso es una cuestión que estamos pretendiendo que sea simplemente inercia. A ver, quiero empezar diciéndoles lo siguiente. Antes de hablar de juventud, tenemos que hablar de qué es juventud. Y eso es importante porque algo que valoro muchísimo, gracias a haber dedicado los últimos 9 años a ser mentora de jóvenes, es que aprendí a conocer la juventud panameña. Yo estoy segura que ninguno de nosotros, si no hemos tenido una oportunidad como la que me ha dado la vida, nos sería difícil porque estaríamos hablando desde nuestro estereotipo de juventud, cómo es la juventud panameña. Yo les voy a decir cómo es la juventud panameña. Es resiliente, es luchadora, es incluso pobre, muy pobre en muchas ocasiones. Viven en lugares aislados, aún así sueñan. A veces no tienen acceso a agua, no tienen acceso a luz. Eso no los detiene, ni siquiera acceso a internet. Si ustedes ven el índice de pobreza multidimensional para niños, jóvenes y adolescentes, se van a dar cuenta que un factor clave en la pobreza de los muchachos es el acceso a internet. Todo eso está pasando y aún así, y a pesar de una pandemia que hizo tanto daño, en donde no hemos analizado cuáles son los grandes problemas de la juventud panameña,
que se los enumero ya: salud mental, por supuesto, retención en la escuela y en la universidad, y por el otro lado, inserción en el mundo productivo. Entonces, tenemos una juventud con muchos retos, por un lado, pero también una juventud que desconocemos, porque no es lo mismo lo que pasa con un muchacho en la comarca y sus requerimientos que un muchacho en la ciudad. Y justo leía un estudio del Banco Mundial que me llamaba la atención. Decía que qué vamos a hacer para pasar de ser un país con crecimiento a un país próspero. Si nosotros queremos ser prósperos, lo primero que tenemos que hacer es mejorar la capacidad distributiva del Estado y que lleguen los recursos donde corresponden. Es inaceptable que nuestros muchachos no tengan acceso no solamente a educación de calidad, a educación, punto. Vamos a ver si algunos de nosotros nos dicen que tenemos que caminar 5 horas cada día de ida y 5 horas de vuelta si nos hubiéramos educado o simplemente lo hubiéramos dejado. Entonces, les menciono todo esto porque en ese diagnóstico de cómo es la juventud, nosotros tenemos que hacer algo que quizá no nos guste tanto, y es sentarnos en un diálogo horizontal con ellos, entenderlos, conocerlos, acompañarlos, permitirles equivocarse sin que eso sea pecaminoso y no creer que solo las redes sociales es el área de ellos. Muchísimos de ellos ni siquiera tienen acceso a redes sociales. No nos engañemos, nuestra juventud tiene la desigualdad que tiene este país. Y sí lo dije recientemente en una entrevista que me dieron, hace poco que di, perdón. Ahora va a contestar mi pregunta. Sí, ahora viene lo interesante. Me preguntaron si Panamá es un país desigual y por eso tiene un sistema educativo desigual, o si la desigualdad educativa condiciona que seamos un país desigual. Yo me inclino por lo último. Nosotros somos un país desigual porque damos una educación muy desigual. Y el muchacho que nace en la comarca o que nace en un hogar en una situación de vulnerabilidad está condenado, si no hacemos algo al respecto, a recibir educación de mala calidad. Y si eso es así, ¿qué significa educación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos hablando de educación formal o estamos hablando de formación integral? Por supuesto que estamos hablando de formación integral. Tenemos que enseñarles a hacer, a aprender y a convivir. Y nuestra educación no hace eso. Entonces, si el sistema formal no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Vamos a tener que ser nosotros. Y eso fue el camino que nosotros emprendimos y en lo personal que he emprendido y que siento que es mi manera de decirle a Panamá gracias, es un legado. Ustedes han visto a muchos de nuestros jóvenes desfilar por este escenario, no voy a decir nombres, pero de todos y de todas estoy orgullosa, porque al final del día, cada joven que nosotros toquemos con nuestra experiencia, dándoles nuestro tiempo, nuestro ejemplo, eso marca más. Y también decirles ya, por último, en esta intervención, en este momento, que no pensemos que la educación formal va a sustituir el ejemplo de la buena ciudadanía. Uf. Yo les dije que yo iba a hablar menos. Vuelvo contigo, Marina, para complementar un poquito todo esto, porque sí, es cierto, yo creo que hay un tema de formación integral. En algún momento ese eslabón se rompió. ¿Qué podemos hacer las empresas y qué se puede hacer desde este foro, desde un foro como Sumarse, para poder volver a fomentar esa ciudadanía responsable que está totalmente ligada a esa formación integral? Hemos hablado muchísimo aquí estos días de volver a lo básico. Esto es volver a lo básico. Si no volvemos a eso tan básico que nos ha contado Nivia Rosana, y ¿cómo vamos a construir un futuro? Ni siquiera cómo vamos a construir un presente. Yo creo que hay una lección aprendida muy grande. El año pasado, cuando este país se paralizó, la consigna fue sal de las redes. O sea que ellos sí salen de las redes. Si los llamamos salen, no es que están metidos en este aparatito todo el día.
contadas excepciones. Hay algunos que sí, nacieron en la era digital, piensan diferente, tienen más acceso, como dijo Nivia, hay algunos que sí, hay otros que no. Hay algunos que en la pandemia no pudieron estudiar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el sector empresarial para contribuir a ese volver a lo básico, que es construir esa formación integral para niños y jóvenes? Bueno, yo creo que es súper importante, sigo abonando a la idea que está diciendo Nivia sobre el tema de la juventud, e incluso me encontré revisando un poco la data que justo por eso no hablamos ya tanto de juventud, sino que se empieza a hablar el tema de juventudes, precisamente para abordar el hecho de que es una población que es heterogénea y que es diversa, y es decir que tienen necesidades diferentes. Entonces necesitamos poner una mirada de equidad a la hora de crear programas y crear proyectos para poder que tengan algún tipo de efecto. Como bien dice y señala Nivia, no es lo mismo el chico que vive aquí enfrente del Sheraton a la chica que vive en la comarca, que vive con VIH y tiene 2 hijos. ¿Cómo hacemos que ellos dos participen? ¿Cómo los escuchamos? ¿Y cómo aseguramos que realmente esa participación sea tomada en cuenta? Y eso que ellos opinan y que quieren, pues, es ser parte de. Entonces, tenemos que pensarnos bien las cosas, y yo creo que si hay algo que quizás esa otra población mayor de 30 podemos hacer mejor, es diseñar proyectos y programas, pero que no sean para los jóvenes, por los jóvenes, sino con los jóvenes. Ahí es donde estamos fallando realmente. Entonces, de nuevo reitero, las juventudes son actores estratégicos del desarrollo y deben ser aliados nuestros, no son beneficiarios de nuestros proyectos ni de nuestros programas, ni tampoco son esa generación de cristal que de todo se quejan, o son ninis que no hacen nada ni que están todo el día en redes sociales. Aquí estamos viendo todo el ejemplo contrario. Lo vimos con el panel anterior con los emprendedores, lo vimos en el panel de juventud de ayer. Creo que no hay duda alguna de que las cosas pues pueden cambiar, deben cambiar, pero implica que nosotros nos bajemos de nuestra mirada adultocéntrica, que no es fácil y no es cómodo para nada, pero lo tenemos que hacer porque es la única forma de asegurar precisamente un desarrollo sostenible a mediano, a largo plazo en Panamá, y definitivamente es lo que va a asegurar la salud de nuestra democracia. Democracia. Yo voy a regresar a democracia, pero voy a ir con Nivia para hacerle una pregunta específica, porque yo quedé sorprendida cuando ella me invitó como panelista al Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, y créanme que fue domingo. Yo la tengo que querer mucho, un domingo a las 9 de la mañana para ir al auditorio del Canal de Panamá, y yo iba pensando en el carro, digo, pero ¿será posible que hasta un domingo? Yo decía, ¿con qué me voy a encontrar? Y cuando entro por aquella puerta y veo, yo no sé cuánta gente había allí, pero la sala estaba llena, 150. Y ahí había una energía. Yo les puedo decir que era una energía, pero multiplicada por 10, de la energía que hemos tenido estos 3 días aquí, que ya ha sido mucha, y los decibeles han sido muy altos. Y estos chicos, un domingo a las 9 de la mañana, ellos querían trabajar. Ellos querían aprender, ellos tenían curiosidad por saber y hacen preguntas sumamente inteligentes, yo les quiero decir. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué motivó el proyecto? Porque yo creo que es un gran ejemplo, siguiendo un poquito la línea de lo que comentaba Marina, ¿y qué los motiva a ellos? Y tú nos puedes contar un poquito de lo que ellos nos hayan dicho, a pasar fines de semana hablando de democracia, de libertad, de ciudadanía responsable, y cómo conectan ellos esos conceptos. A ver, fue una experiencia que inicia hace algunos años. A mí me empezaron a escribir jóvenes que querían hablar de educación y tomé el tiempo para hablar con ellos. Empezamos a desarrollar ideas y obviamente hablar de alianzas siempre es muy importante. Nosotros tuvimos la fortuna en un inicio de tener una organización que respeto muchísimo como aliado y amigo, que es Educación 2020 de Chile. Quienes no conozcan qué es Educación 2020 de Chile, si ustedes se acuerdan de la Revolución Pingüina, con los muchachos que salieron a la calle a pedir mejor educación, ellos fundaron Educación 2020 en Chile. Entonces, estos muchachos, junto con nosotros, empezamos a co-crear el concepto de un laboratorio de incidencia ciudadana. Pero los chilenos llegaban hasta un punto.
Y el punto de los chilenos era hasta las herramientas de incidencia. Y nosotros los panameños dijimos que el problema es que hablamos mucho y hacemos poco. Entonces, habiendo dicho eso, que les íbamos a enseñar, primero, a entender los grandes retos de política pública que tenemos como países. Dos, a entender qué significa la ciudadanía y cómo se ejerce de manera responsable. Tres, las herramientas de incidencia que implica desde saber escribir un artículo en el periódico. Para aquellos que no lo sepan, ellos escriben todos los martes en el diario La Prensa desde hace 6 años. Artículos de muchachos desde 15 años y de todo el país escriben. Y por último, a hacer proyectos. Y nosotros todo el componente de hacer proyectos, pero para responder a retos de política pública. Y lo alineamos con los ODS. Pero les enseñamos también dándoles capital semilla y midiendo los impactos a partir de hipótesis. ¿Qué salió de toda esa historia? Salió un proyecto muy bonito que no sabíamos cómo darle sostenibilidad, pero desde 2017, con Jóvenes Unidos por la Educación, nosotros trabajamos con un aliado del sector público que se llama la Autoridad del Canal de Panamá. Y empezamos a trabajar con juventud con ellos y fuimos al canal y hablamos con ellos y así nace el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, que es algo rebooted con relación a la otra versión, mucho más poderoso, 150 muchachos, es lo que llamamos una plataforma de convergencia de encuentros improbables. Es un experimento social con personas que nunca se hubieran conocido, pero a través de una herramienta muy poderosa nos damos cuenta que tienen, por ahí un par dicen que sí porque son exalumnos, hola, hola, ahí están, y básicamente el laboratorio junta personas que tienen los mismos intereses y el deseo de hacer, y se les enseña a hacer, se les da poder, porque el poder siempre tiene apellido, poder transformar, poder cambiar, poder contribuir. El poder por el poder es absolutamente estulto y vacío. Por eso siempre hay que tenerle un apellido al poder. Y se les enseña eso. ¿Qué ha pasado? En 5 ¿Llevamos años, cuánto? Porque ahí había 150 el día que yo fui, ya pero somos- llevamos más, son más de 800, ¿no? No, 900 muchachos en Gracias. todo el país. Y 900 muchachos extraordinarios, no porque lo diga su mentora, sino porque lo dice la sociedad. Ya tenemos diputados independientes elegidos, que fueron a buscar sus votos solitos. Tenemos Fulbrighters, tenemos Chevenings, tenemos todas las becas habidas y por haber. Pero más importante aún, y que me siento muy orgullosa, que una niña hija de agricultores de Querévalo, Alange, Chiriquí, fue admitida al programa de Harvard Law School y tiene el 75% de la beca de la universidad. Entonces, nosotros lo que les enseñamos a los muchachos, que soñar no es solamente suficiente, que tienen que remangarse, trabajar todos los días, levantarse temprano, tener disciplina, ¿sí? Tener disciplina, hacerlo, hablar menos y quejarse menos, porque cualquiera en una esquina se queja, pero muy pocos saben buscar soluciones. Así que parte del trabajo es eso. Y esa energía, ¿sabes por qué es? Porque hay un diálogo intergeneracional respetuoso, horizontal, porque ellos me llaman Nidia y hablamos de tú. Porque el respeto se demuestra con acciones, no se demuestra con palabras. Yo quiero decirles que el otro día estaba preguntando que cuándo me invita de nuevo, iba a ser domingo y no hay ningún problema, yo voy domingo. Yo me los encuentro todo el tiempo a los chicos y todos vienen a saludarme y lo que tú dices es verdad, todos me tratan de tú. Estuve en la escuela de gobierno de la OEA el mes pasado y uno se me acercó y me dice, Nidia me dijo que hablara contigo. Yo soy del JAC en Washington, D.C. Yo dije aplauso porque no solamente los estamos formando, no solamente estamos trabajando con ellos, me encanta estar en esos espacios porque luego cuando me los encuentro me da muchísimo orgullo. De verdad, yo les confieso que una de las cosas
que más satisfacción me da es cuando me encuentro a cualquier chico por allí el otro día en el supermercado. Un chico me empaca las bolsas y me dice, profesora, usted me dio clases en pandemia. ¿Yo qué me iba a acordar? Dice, sí, en la Universidad Marítima usted me daba clases de ética y responsabilidad ciudadana. Digo, ok, digo, ¿y desertaste? ¿Por qué estás aquí? Dice, no, yo trabajo aquí para ganarme una platita. Dice, pero me voy a embarcar el próximo año y voy a ser ingeniero de máquinas. Y les juro que se me aguaron los ojos. No hay satisfacción más grande. Y me dijo, dice, y sus regaños me sirvieron de mucho, créame. Y yo comparto contigo que de verdad es el granito de arena que podemos aportar, pero yo siento, y cada vez que me pasan estas cosas y cada vez que escucho lo que estamos haciendo, que esos granitos de arena no son suficientes. Y yo siento que tenemos que hacer más. Cada uno desde nuestro espacio, sí, hacemos lo que podemos, pero ¿cómo podemos mover la partecita que necesitamos? Y se habló en el panel anterior, porque todo esto se trata de un esfuerzo compartido. Gobierno, empresa y sociedad, y es la base de la responsabilidad social empresarial y de la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para que las políticas públicas acompañen estos esfuerzos y realmente caminen a la velocidad que van el resto de los sectores? Marina. Bueno, yo creo que lo hemos abordado de alguna u otra manera, me parece que ya está dicho, pero sí es verdad que hacemos poco y podríamos hacer más. Nosotros de Fundamorgan también tenemos un programa de ciudadanía responsable y derechos humanos que precisamente promueve la formación de competencias blandas, valores democráticos, derechos humanos para juventudes entre 15 y 30 años, buscando precisamente ser ese complemento a del 2 más 2 es 4 y en la entrega de aparatos. En fin, que debe ser mucho más allá la educación, ¿no? Eso yo creo que está más que establecido, lo tenemos más que claro, no es solo una transferencia de saberes, entonces hay muchas cosas que se deben hacer desde diferentes perspectivas, desde diferentes entornos, diferentes lugares, y yo apostaría por decirles que la formación en competencias ciudadanas es esencial. Si ya hay organizaciones que lo estamos haciendo, apóyennos. Si quieren, ahora en el cóctel nos sentamos y nos tomamos un par de traguitos y vemos en qué les podemos ayudar. No hay problema. Pero también me parece que es esencial de verdad que nosotros, los mayores de 30, hagamos esa reflexión y ese cambio de paradigma. Nuevamente, tenemos que sentarnos en horizontal. Efectivamente, los jóvenes no son bichos de otro planeta, están aquí entre nosotros. O sea, mírenlos, tóquenlos, son reales, son personas y son sujetos de derechos. Entonces, y son la clave y actores estratégicos para el desarrollo sostenible. Entonces, sí, efectivamente, me parece que asegurar la participación de las juventudes en todas las tomas de decisiones es esencial para influir en esas políticas públicas, en esa toma de decisiones desde el Estado de Derecho y todo lo demás. Entonces, me encanta que lo que viene ahora es escuchar precisamente ese ejemplo y cómo lo estamos viendo de esa juventud que sí se ha tomado los espacios porque no necesariamente se los han dado, se los han creado ellos, se lo están tomando ellos y están generando oportunidades para ellos y los que vienen. Entonces, varias cosas. Uno, meternos en la educación. O sea, no podemos esperar más. Hay que incidir para meternos en la educación. Educación de calidad y calidez. Importante. Máxima cobertura. Tenemos que abordar todos los obstáculos que vive nuestra población. La salud sexual y reproductiva. La violencia en los hogares, en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en los entornos. Todos estos temas, el embarazo adolescente y definitivamente promover la participación de la juventud en las escuelas, en los gobiernos locales, en espacios como estos, y dejar de verlos como sujetos inactivos o pasivos y beneficiarios de los proyectos, sino como aliados y que crean con nosotros esos proyectos y esos programas. Y en ocasiones quizás nos van a incomodar y decir eso que tenemos que hacer, aunque no nos guste. Todavía tengo tiempo. No vine a hablar de la prueba PISA y no quiero convertir esto en una pregunta de la prueba PISA, pero Marina tiene la culpa porque ella me lo acaba de poner en bandeja. A mí la vena periodística todavía no se me va. Yo leí tu entrevista el domingo y yo no quiero hablar de si una prueba es mejor que la otra o si la referencia, pero lo que yo sí sé, por lo que escuchaba hablar a Marina, es que tenemos una gran deficiencia en mediciones, tenemos una gran deficiencia en data.
Arrancamos todos estos proyectos que a veces pueden ser maravillosos y nos quedamos en el camino porque parece que nunca hay suficientes herramientas para medir. Estamos exponiendo todas las deficiencias que tenemos en este tema de formación integral. Y luego yo leía el domingo y yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo mejor, Nivia Rosana? Gracias por la pregunta. La verdad que no la esperaba, pero gracias por la pregunta. No estaba en el guión, lo prometo. Mire, Carla no me la hubiera aprobado. Mire, yo les quiero explicar una cosa. Cuando usted hace la comparación entre los puntajes en la prueba ERCE, la que se quiere hacer en Panamá, que ya la hemos hecho anteriormente, versus el Producto Interno Bruto, en vez de parecernos a países como Chile, Uruguay o Costa Rica, que son los países que tienen un PIB similar al nuestro, nos parecemos a Nicaragua. Ya Guatemala nos superó, pero justo hoy repasaba que en Guatemala se hablan 25 idiomas originarios y aún así nos superaron. Entonces, ¿de qué habla eso? Eso es muy sencillo. Eso te habla que no hay una tasa de retorno sobre la inversión en educación. ¿Y por qué ocurre eso? Eso puede ocurrir por muchas razones. Hay diagnósticos que tienen que ver con gestión, que tenemos un problema de gestión importante, de inversión y de formación docente. Usualmente se ha enfocado que el problema es de formación docente, pero la realidad es que el problema más grande que Panamá tiene es de gestión. Por eso se dice muy eufemísticamente que tenemos un problema en el efecto redistributivo de los impuestos. Básicamente la plata no llega a donde tiene que llegar con el impacto que se requiere. Esa es la traducción. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué está ocurriendo? La escuela es un nivelador social. La escuela debe determinar que el muchacho de la comarca con altas capacidades y aunque no las tenga, tenga la mejor educación que pueda recibir para mejorar y para poder llegar a su potencial. La escuela panameña no ofrece eso. Y eso nos pone en un problema enorme de inequidad como país y de realmente faltar a nuestro capital humano y frenar un modelo de desarrollo en donde el 80% de nuestra economía proviene del sector servicios y manejamos el 6% del comercio mundial. Alguien va a venir a hacer el trabajo y si nosotros no lo hacemos de manera inteligente van a ser otros y vamos a seguir con los mismos problemas. Habiendo dicho eso, ¿qué le hace falta al sistema? Ya se les ha dicho, ustedes son gerentes, ustedes son personas que dirigen compañías. Imagínense que un día se les va la data y ustedes tienen que tomar decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a equivocar. Panamá no tiene un sistema con data confiable, estadística, cualitativa y cuantitativa. No se sabe cuántas aulas hay, cuántos activos tenemos, cuántos laboratorios hay, dónde están, si en efecto corresponde con las tendencias demográficas, todo eso está ocurriendo. Entonces, ¿para qué sirve la prueba PISA? Vamos con PISA. PISA lo que sirve es para medir la capacidad del sistema educativo panameño para formar a nuestros jóvenes. Mide la educación acumulada a 15 años, que en muchos países es la edad obligatoria para estar en la escuela. De hecho, en Panamá es hasta los 15 años. ¿Ok? Entonces, lo que mide si es que esta persona puede tener la capacidad de insertarse en un mundo globalizado. Yo les enseño una pregunta de PISA y con mucho gusto se las mando y después las comparten. Y una pregunta de ERCE y ustedes van a comprender por qué no se mide lo mismo. ERCE es una prueba académica muy respetable. Ambas son muy respetables. Una mide tercero y sexto grado, pero una mide el contexto y no quiero sonar que miro de menos a mis vecinos, pero yo sí quiero medirme con los mejores países del mundo. Resulta ser que los que mejor lo hacen son Uruguay, Chile y Costa Rica en la prueba ERCE y están en el número 52 y 53 en PISA. Entonces, nosotros no somos iguales a nuestros vecinos. Ya yo les expliqué por qué. No nos podemos medir con ellos. Nosotros tenemos que ser de calidad mundial. Y los muchachos panameños son tan inteligentes como los muchachos de otras partes del mundo. Los estamos discapacitando.
por culpa de ellos. Y es inaceptable. Entonces, si tú quieres que tu democracia funcione, si tú quieres que en un momento dado esa democracia sea tan buena que siempre elijamos a los mejores, que no haya problemas como los problemas que estamos viendo que no nos gustan a veces, de que hay, por supuesto, prácticas inapropiadas, etcétera. Oye, por favor, edúcalos. Nadie los va a comprar, nadie les va a ofrecer un jamón y por eso ni por $20 se van a ir. Nadie. De democracia y ciudadanía responsable van a hablar en el próximo panel y por allí andan los chicos. Yo por eso no me he metido hasta allá porque se lo estoy dejando a ustedes, porque esa es la parte de participación ciudadana que le toca a Temi después. Pero yo sí quiero, y un poco en línea con lo que acabas de decir y lo que nos acabas de comentar, y mi opinión muy subjetiva y personal, no puedo dejar de darla en línea con lo que decías, es que ¿por qué tiene que ser una o la otra? Porque no pueden ser todas. Porque cuando nosotros agarramos y hacemos un proyecto de responsabilidad social marina o de sostenibilidad, utilizamos todas las métricas posibles, no decimos, no, es que la ISO 26000 es mejor que los ODS y porque ESG no aplica, no, aplica todo lo que tiene que aplicar, porque tenemos que medir, porque lo que no se mide no se sabe si da resultado. Y el tema de administración y gestión, yo creo que es un común denominador en nuestro país, no es solamente en educación, es un poco en todo. Yo creo que es la deficiencia más grande que tenemos y vuelvo otra vez a las políticas públicas. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar eso? Es un tema de otro panel, pero es una gran deficiencia. La otra noche en Panamá en Positivo, un muchacho que se ganaba de la Fonda Tiki, se gana el premio de emprendimiento y sube al escenario y lo primero que dice es, en San Miguelito no hay agua. Y yo pude hacer esto sin agua, o sea, cocinar, ¿okay? Y yo lo pude hacer y vengo de uno de los lugares más pobres de este país y lo pude hacer sin agua, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué lo tengo que hacer sin agua? Ahí en San Miguelito, al lado, ¿sí? Pero es un tema también de gestión, no es porque en Panamá no haya agua. Y así suma y sigue con todos los temas. Y para llegar a uno, ¿cómo podemos hacer para insertar todo esto? Porque esto se llama cultura y ahí hay alguien que está moviendo la cabeza, que trabaja con Irma en San Miguelito, que es Alexander. Todo esto se llama cultura. ¿Cómo hacemos para cambiar y para romper estos paradigmas culturales? Que son los que nos frenan, Marina, y cómo hacemos también para que todo este foro se interese por esa parte de cultura, porque estamos muy metidos en el ESG, ambiente, sociedad y gobernanza, los proyectos culturales también son parte de la S. Entonces, cuéntanos un poquito. Estamos sin guión desde hace como media hora, para que sepan. No, el guión se acabó, se perdió en el camino, yo ya dejé el teléfono, todo eso. Pero es que yo creo que Carla me puso más tiempo del que era. Ya nos vamos. Ok, ¿cómo hacemos? Tiro al aire. Yo creo que empieza un poquito desde nosotros, desde cada uno de nosotros, cuestionarnos. ¿Qué dice Carla? Que se nos está acabando el tiempo. Okay. Que yo creo que empieza desde nosotros, nuestra responsabilidad individual, ¿no? O sea, no pensar y esperar que otro venga a decirnos qué hacer o esperar a decirnos, oye, mira, no botes la basura, oye, deja participar al chico, oye, pórtate bien, oye, no te pases la luz roja, ¿sabes? Que entendamos que es un buen ciudadano. ¿Alguien sabe qué es ser un buen ciudadano? ¿A qué le suena? Respetar los límites. Ok, ¿quién más? Denme algo. Empatía. Un buen ciudadano. Querer a su país. Yo te dije que cada cooperar, te iba a dar una participar. Exactamente. Un buen ciudadano es aquel persona que cumple con las leyes, con las normas, coopera, participa y sale un poquito de sus intereses individuales para trabajar por un colectivo y por un bienestar comunitario mejor, ¿no? Entonces, creo que implica un poco pensarnos desde lo colectivo y menos desde nuestros intereses individuales y precisamente trabajar más desde las comunidades, los gobiernos locales y todo esto. Entonces, nuevamente, yo creo que no se espera que cada uno de ustedes ahora desarrolle su propio programa de responsabilidad social empresarial para la promoción de una ciudadanía responsable y una mejor democracia, pero apóyense en espacios que ya existen,
yo te estoy tirando a ti también en esto. Llámenos para ver qué podemos hacer en conjunto. Yo creo que el mensaje es clave, es claro, la mitad de la población es joven. Es ahora, no es un tema de esperanza, creo que no se me entendió bien antes, es un tema de que es la apuesta correcta y estratégica que tenemos que hacer en este momento en brindar a la juventud, a las juventudes todas esas oportunidades que necesitan para ejercer sus derechos, haciendo un énfasis precisamente en entender que no todos pueden participar de la misma manera, porque no todos acceden a sus derechos de la misma manera por sus condiciones sociales, por su etnia, por su género, por su condición de vulnerabilidad, por su nacionalidad, por su identidad sexual o de género, y esto lo tenemos que atender. Entonces, las políticas públicas deberían generar desde una mirada de equidad programas especiales, específicos, para que, como se dice siempre en los ODS y nos ha enseñado Carla, en todas partes, nadie se quede atrás. Entonces, un poco eso, ir quitándonos los intereses individuales para trabajar colectivamente por un impacto más sostenido hacia el futuro, que va a ayudar a la salud de nuestra democracia precisamente. Sin guión es mejor, Marina. ¿Quién te dijo que el guión era mejor? Nunca el guión ha sido mejor. Si tú sabes perfectamente bien lo que hace a mujeres una ducha, todos los días trabaja en eso. Nivia, un cierre, una reflexión final. A ver, ustedes piensan todos los días, me imagino, en el legado que van a dejar. Espero que sea así. Y que trabajen en eso. Si ustedes quieren dejar un país diferente, trabajen todos los días en su legado. Y créanme que pueden incluso utilizar indicadores. ¿Cuántas vidas cambié? ¿Cuántas comunidades impacté? ¿Cómo cambié la forma de pensar de algunas personas? ¿Cómo ayudé para que algunas comunidades tengan una vida diferente? ¿Cómo me alié con otros? ¿Cómo dejé de lado aquello de que conjugo todo en primera persona singular y empiezo a conjugar en primera persona plural? ¿Cómo cambiamos como país y dejamos de ser habitantes y empezamos a ser ciudadanos? Gracias a todos. Lo siento, Carla, si me pasé del tiempo. Vamos a darle paso al próximo panel. Yo creo que volver a lo básico, trascender, evolucionar y sobre todo ese tema del legado es lo más importante que podemos dejar en todo este ámbito de la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Nivia, y gracias, Marina. Gracias, Raquel. Carla Mola nos acompaña para la foto oficial. Gracias. Bueno, aprovechemos el momento para interactuar compartiendo fotos, videos en las redes sociales de Sumarse Panamá y la etiqueta Semana RSE 2024.